Hola a todos y todas, mi nombre es Priscila Vargas, soy estudiante de la UNED y estoy cursando la carrera de Enseñanza de las Ciencias Naturales. En este video vengo a hablarles un poco acerca de lo que es corriente, resistencia y fuerza electromotriz, el cual es un tema de Física 4. Para poder comprender mejor esta temática, también procederé a mostrarles la resolución de un ejercicio. Primero preguntémonos, ¿en qué consiste este fenómeno físico? Y para poder comprender esto, primero debemos entender que la corriente pues es cualquier, digamos que desplazamiento de una carga de una región a otra. La resistencia es precisamente un conductor que ofrece una oposición en un determinado punto al paso de la corriente. Y también dice que la fuerza electromotriz pues consiste en una magnitud que se encarga de cuantificar una transferencia de energía, la cual se da de las pilas a la carga de un circuito. ¿Cómo funciona el calefactor por inmersión de un automóvil? Bueno, primero hablemos de algunas características, como por ejemplo, este permite o este calienta sustancias líquidas. Además, este es un alambre rodeado por materiales, ya sea como cobre o acero. Su corriente circula en un mismo sentido, además de que el termostato permite que esta conducta eléctrica fluya. Las resistencias en estos provocan pérdida de energía por medio de calor. Debemos de comprender, muy importante, que el voltaje es el potencial eléctrico. ¿Qué entendemos entonces? Se entiende así que el calefactor por inmersión funciona ya que, digamos, el calor que desprende el material es absorbido por el agua y así es como se da el funcionamiento de un calefactor por inmersión. Se presenta el siguiente problema, el cual dice, un pequeño calefactor de inmersión se utiliza en un automóvil con el fin de calentar una taza de agua para preparar café o té. Si el calefactor es capaz de calentar 120 mililitros de agua de 25 a 95 Celsius en 8 minutos, averigüe cuánta corriente extrae de la batería de 12 voltios del automóvil y cuál es la resistencia. Suponga que el fabricante anuncia un 60% de eficiencia. Entonces voy a proceder a mostrar la resolución del ejercicio, para lo cual lo primero que debemos hacer es sacar los datos. Nos dicen que el volumen inicial es de 120 mililitros. Más tarde lo vamos a necesitar en metros cúbicos, por lo tanto se hace la conversión y nos da como resultado 120x10 a la menos 6 metros cúbicos. Dice que la temperatura inicial es de 25 Celsius y la temperatura final es de 95 Celsius. Y el tiempo es de 480 segundos. Claramente los 8 minutos se pasaron a segundos, ya que esas son pues, las unidades que vamos a requerir. Entonces, primero preguntémonos, ¿cuál es el calor necesario para cambiar la temperatura del agua? Para lo cual tenemos esta ecuación, la cual dice que la potencia es igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura entre el tiempo. Para poder sacar esto necesitamos la masa. Y la masa, pues, es esta ecuación que tenemos acá. Entonces, ¿cuál es la densidad del agua? La densidad del agua es 1000 kilogramos entre metros cúbicos. Entonces, esa densidad la multiplicamos por el volumen que nos dan, que lo tenemos que pues tener convertido 120x10 a la menos 6 metros cúbicos y eso nos daría la masa, la cual es 0,12 kilogramos. Después, aquí ya podemos resolver esta ecuación. Entonces, simplemente entendemos que la potencia es igual a la masa, 0,12 kilogramos, por el calor específico, lo cual es 4190, por la diferencia de temperatura, la cual sería los 95 Celsius menos los 25 Celsius, es decir, la temperatura final menos la temperatura inicial sobre el tiempo, que son 480 segundos, lo cual nos daría 73,225 watts. Según el enunciado, este dato es el 60% de eficiencia. ¿Cuál es el 100%? Entonces, ¿cómo averiguamos el 100% de eficiencia? Pues muy sencillo, simplemente se multiplica por 100, el dato que nos dio anteriormente, y se divide entre 60, dando como resultado 122,21 watts, el cual sería el ideal. Entonces, vamos a observar esta ecuación de acá,
la cual dice que potencia es igual a corriente por voltaje. Entonces, para averiguar la corriente sería la potencia sobre el voltaje, lo cual sería 122,21 watts entre 12 voltios, lo cual nos da 10,18 amperes. Esa sería la corriente. Y aquí esto nos daría la respuesta de cuánta corriente extrae pues, la batería de 12 voltios del automóvil, lo cual sería 10,18 amperes. Para la resistencia utilizamos esta ecuación de acá, la cual nos dice que la resistencia es el voltaje entre la corriente, lo cual sería 12 voltios entre la corriente, la cual es 10,18 amperes. Y esto nos da una resistencia de 1,18 ohmios. Entonces, ¿cuál es su resistencia? Pues aquí tenemos la respuesta. Su resistencia es de 1,18 ohmios. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.